Faltan unos cuantos, ¿verdad? 2, 3 personas. Dice ahora error activación, o sea que a lo mejor esta impresora y ahora desconozco sin conexión, dice. Ok, les decía que habíamos quedado que íbamos a verlo todo escrito, pero ahora necesito muchas imágenes que son muy ilustrativas y por lo tanto voy a usarlas aquí. Hay poco desarrollo de ecuaciones, entonces creo que es más conveniente de esta manera. Entonces de lo que vamos a hablar es de cuando nosotros tenemos este tipo de configuración, que es básicamente un dipolo, tenemos una carga positiva y una carga negativa, pero ahora no vamos a hablar de cargas positivas puntuales, sino unas distribuciones de carga. Aquí sería una carga total positiva, una carga total negativa, y este es el tipo de campo eléctrico que genera esta configuración. Y esto es lo que, a final de cuentas, si nosotros tenemos dos situaciones de este tipo, sobre todo si estos objetos, el amarillo, que están en amarillo, son conductores, y estos los tenemos aislados eléctricamente, pero cada uno de ellos tiene una carga, o una carga superficial o volumétrica. Bueno, si son conductores sería superficial. Tenemos lo que es, o lo que se conoce como un capacitor. Entonces, si nosotros hacemos este arreglo de una forma más ordenada y estructurada, podemos decir que tenemos un plato de área A que tiene una carga positiva Q, y otro plato lo acercamos a una distancia D que va a tener una carga Q negativa, ¿sí? Esto se puede lograr si nosotros conectamos a estas placas conductoras a una pila, una fuente de voltaje. Por eso decimos que se aplica una diferencia de potencial para generar esas cargas positivas y negativas que están ahí. Un momentito, por favor. Sí, una disculpa por eso. Continuamos. Entonces, cuando tenemos esa configuración y una vez que se generan las cargas en la placa positiva y la placa negativa y que se mantengan a esa distancia fija, se genera un campo muy intenso, lo que sería entre las dos. No está. Ok, voy. Se genera este campo eléctrico muy intenso, lo que sería entre las dos placas conductoras. Y si se fijan, en principio, sobre todo en la parte media, aquí en esta región, tenemos un campo uniforme. Y eso es muy útil en la parte experimental, por ejemplo, en lo que se le llama un dispositivo que tenemos en el laboratorio que se llama un electroporador,
consiste de esto, es básicamente esto que están viendo ustedes. Se genera, si tiene unas placas paralelas, a veces son placas cilíndricas, y se forma un capacitor cilíndrico, pero en el caso del pogador lo que se hace es una celda en donde se colocan células. Las células que quedarían básicamente, imagínense ustedes, quedarían aquí. Por supuesto, llenan toda la región, inclusive la parte externa, pero las que nos interesan son las que están aquí. Y de hecho, el dispositivo, la celda, consiste nada más en esta región. ¿Sí? Aquí se libera el líquido con el buffer, con las células, y estas quedan suspendidas. Se propaga la solución de tal forma que queden suspendidas, y lo que se hace es aplicar un campo eléctrico, una diferencia potencial. Aquí está aplicando una diferencia potencial uniforme, de tal manera que se genere este campo. Lo que se hace es, se genera un potencial, pero se hace un pulso, es un pulso eléctrico de aproximadamente 300 volts por la diferencia de potencial, y las celdas tienen a veces una separación desde 1 centímetro, 500 micrómetros o hasta 200 micrómetros. Entonces, esa diferencia potencial es, de hecho, es el modelo que se resuelve para... esa diferencia potencial lo que hace es que crea un poro en la pared celular. Y si el medio externo que inyectamos junto con las células contiene algunas drogas, algún ADN modificado, o virus, o inclusive algún otro bicho que nosotros queramos estudiar cuando penetra adentro de la célula, puede ser lo que se hace. Y esta técnica se llama electroporación. Y técnicamente lo que se provoca en la célula es la liasis, se llama, que es una diferencia de potencial lo suficientemente fuerte para eso. Hagan de cuenta que ustedes tienen un globo y hacen un agujerito muy pequeñito, de tal forma que, bueno, en el globo no sucede, pero la célula lo que tiene la capacidad de cerrar ese poro si no es demasiado grande. Entonces, por eso esta técnica es muy útil, porque al final de cuentas es como inyectar básicamente a la célula, ¿no? Le estamos inyectando drogas, o les inyectamos material genético, proteínas o algún otro ente maligno que nosotros queramos meter dentro de una célula y estudiar cuál es la respuesta de la célula. Este es el principio. Básicamente es este objeto que estamos viendo, que se llama capacitor. Entonces, si nosotros queremos cuantificar lo que es la capacitancia, que es la propiedad intrínseca de este objeto, necesitamos saber cuál es la carga superficial que nosotros estamos colocando en cada uno de estos platos, ¿sí? Y también lo que necesitamos conocer es la diferencia de potencial. Resulta ser que la capacitancia va a ser igual a la carga entre la diferencia de potencial, ¿sí? Eso sería lo que nosotros diríamos. Entre más diferencia de potencial le pongamos, más carga va a tener. Por eso la carga es proporcional a la diferencia de potencial, y esa constante proporcional pues es C, que se llama capacitancia. La unidad normal de medida, pues de aquí podemos verlo, es que si despejamos la capacitancia, nos va a quedar la carga por unidad de volt, y nos va a quedar coulomb por volt, y eso se le llama farad o faradios. Entonces, y el faradio es la unidad básica en el sistema internacional, y es la que nosotros vamos a usar para medir la capacitancia. En una célula, por ejemplo, a ver si no la riego, pero creo que es de 10 a la menos 6, o es un microfarad, lo que tiene la capacitancia de una célula eucariota, que es con la que trabajamos más comúnmente. Bien, bueno, esta es la forma práctica en cómo se realiza eso. Aquí se ve algo así como una batería, en donde se provoca una diferencia de potencial, se conecta a un interruptor. Cuando se cierra el interruptor, pues entonces tenemos una corriente que se genera, y el circuito, pues no sé, bueno, aquí está. Esta sería la forma de ilustrar el circuito. Nosotros tenemos una diferencia de potencial, tenemos un switch,
al momento de cerrar el switch, pues se comienza a circular la corriente, la carga negativa, aquí está la carga positiva, aquí no se cierra el circuito, por lo tanto no hay una circulación, pero hay una acumulación de carga en lo que sería el capacitor, ¿sí? Entonces, esta es la forma común en que nosotros provocamos pues, simplemente que unas placas conductoras paralelas produzcan un capacitor, ¿sí? Entonces, eh, sí, claro, o sea, perdón. Cuando se cierra el circuito llega un momento en que deja de circular carga, que es cuando aquí se logra acumular lo suficiente carga como para que esta diferencia de potencial ya no sea ya no, no quiere decir conduzca, acumule carga en la placa que está conectada al polo negativo. Entonces, esa acumulación de carga llega a un límite y ya no hay una más, se puede decir entonces que el capacitor está completamente cargado. Ahora, una forma fácil, y por eso necesitaba estos dibujitos, es de calcular lo que, bueno, calcular la capacitancia es que nosotros aprendimos lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss aplicada a una de las placas conductoras ya lo hemos hecho en forma ilustrativa para inclusive con una superficie gaussiana que está aquí en rojo, en donde sabemos que el campo eléctrico es perpendicular a esta cara de lo que sería la superficie gaussiana, paralela a estas dos tapas. Sabemos que no va a haber contribución al flujo eléctrico, solamente va a contribuir esta parte del rectángulo. La parte interna no tiene carga encerrada, por lo tanto, ahí tenemos un campo cero y solamente es necesario calcular cuál es el flujo a través de esta superficie. Esta es la ley de Gauss, como nosotros la conocíamos. Entonces, básicamente, el lado izquierdo simplemente va a quedar como epsilon cero, el campo eléctrico por lo que sería el área, que es lo que está quedando aquí, y eso es igual a la carga total que se está encerrando. Entonces, por otro lado, nosotros lo que vimos anteriormente es que una diferencia de potencial creada de esta manera tiene que ser igual a menos la integral de punto ds, ¿sí? Esto que está aquí, como les dije, es la diferencia de potencial, es lo que nosotros medimos, es lo que esta batería está suministrando. Y es una cantidad pues medible, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer este cálculo desde desde un potencial final hasta un potencial inicial de E.ds, que eso se traduce básicamente si nosotros estamos aquí, cuál sería la diferencia de potencial si nosotros nos situamos en la parte negativa a la parte positiva. Entonces, esta es la distancia que debería de recorrer lo que sería una carga si la pusiéramos aquí. Por eso ponemos que la integral de línea va desde 0 a d. ds, y esto simplemente se integra, pues queda d. Y entonces sabemos cuál es la diferencia potencial, que es E por d. Ahora, usando la definición de capacitancia que habíamos dicho que es carga por la diferencia potencial, entonces carga queda arriba, la diferencia potencial queda abajo, que sería ED, se elimina el campo y nada más nos queda epsilon A sobre D, que sería la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos las dimensiones de ese capacitor, sin necesidad de conocer cuál es la diferencia potencial o inclusive la carga que va a encerrar, solamente conociendo el aspecto geométrico de este arreglo, nosotros podemos calcular la capacitancia. Y eso se va a aplicar, supongo que uno de los detalles que les voy a dejar, a menos que está resuelto como ejemplo, es cuál es la capacitancia de unos conductores cilíndricos, ¿sí? O unos capacitores cilíndricos. Bien. Ok, bueno, resolvámoslo. Tenemos unos capacitores cilíndricos, ¿sí? Básicamente un capacitor cilíndrico es el arreglo que ustedes están viendo aquí. Tenemos un cilindro externo, que es el que va a estar cargado negativamente. Tenemos un cilindro interno, que es el que va a estar cargado positivamente.
El interno tiene un radio A, el externo tiene un radio B, y la carga total acumulada, pues la vamos a llamar Q para el conductor interno y menos Q para el conductor externo. Entonces aquí otra vez podemos aplicar Gauss a lo que sería esta superficie que está aquí encerrada y obviamente aquí arriba habría una tapa que no contribuiría porque las líneas del campo eléctrico son paralelas al diferencial de área, solamente hay que calcular el flujo el flujo que pasa a través de la línea que está en rojo. Entonces, aplicando, pues nos queda que la carga total encerrada es igual a la integral cerrada de E punto de A, pues sería simplemente el campo eléctrico por el área. El área de esa sección es simplemente el perímetro por la longitud. Y vamos a suponer que tiene longitud L, que es lo que se está poniendo aquí. Entonces, 2πr el perímetro por la longitud, eso nos da básicamente el área. Ya sabemos que el campo eléctrico, bueno, lo despejamos y queda de esta manera. Ahora, la diferencia de potencial que pasa, que es a través de, que es la diferencia de potencial entre lo que es el cilindro interno y el cilindro externo, tenemos que hacerlo de la misma manera como lo hicimos anteriormente. La diferencia de potencial es igual a, a menos la integral de E punto ds. El camino de integración, pues tiene que ser es como si, ¿cuál es el trabajo que nos tomaría llevar una carga que está aquí situada en el cilindro externo hasta el cilindro interno? Entonces, el camino de integración es esta distancia, que sería básicamente la diferencia del radio externo menos el radio interno. Esto sería la distancia, ¿sí? Bueno, tenemos esta es la expresión para la diferencia de potencial. Sabemos el campo eléctrico, sustituimos y todos estos son constantes, excepto R. R nos queda adentro. Y pues sí, el camino de integración es desde, tiene un signo menos, por eso aquí cambia, el límite es de B hacia A. Entonces nos queda dr entre R. Y el integrar esto es el logaritmo de evaluando los límites de integración. No, sí, perdón. Sí, aquí está el signo. Entonces sí, esto quedaría logaritmo de B entre A. Ok, está bien. Y la capacitancia, como lo habíamos visto, era la carga entre la diferencia de potencial. Entonces, si ponemos la carga entre esta cantidad, pues se nos elimina Q y nos queda la capacitancia también en términos de lo que sería los aspectos geométricos de nuestro capacitor. Solamente va a depender de la longitud y va a estar dividido entre el logaritmo de B entre A. ¿Qué pasa si el capacitor cilíndrico que del que estamos hablando, el radio interno, ¿sí? El radio interno A es la misma distancia que el radio externo B? O sea, si A es lo mismo que B, si A es igual a B. Entonces, se fijan, si A es igual a B, lo que estamos haciendo es que estamos trayendo este cilindro, hasta prácticamente estar pegado aquí. Entonces, inclusive la definición de capacitancia pues ya no estaría presente y nos quedaría el logaritmo de 1 aquí, porque B es igual a A, ¿cierto? El logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Y pues esto ya, la capacitancia pues ya nos queda definida aquí de esta manera. ¿Y qué pasa si ahora este cilindro que está aquí lo mandamos pues muy lejos? Bueno, pues entonces aquí esto sería este número que sería también logarítmicamente, ¿cierto? Hasta pues infinito, si es que lo mandamos a infinito. Y entonces otra vez nos queda algo entre infinito, pues esto nos queda de que la capacitancia es 0, ¿no? Bien, entonces sí tiene sentido nuestro resultado. Disculpe. Hijo, aquí lo hizo lentamente. No me fijé en esto. ¿Perdón? Tengo duda. ¿Por qué es de A a B? Está evaluando la... O sea, ¿De qué? ¿por qué son esos límites? ¿Por qué de A a B? O sea, porque
voy a regresar acá a este. No, aquí no lo tengo. Quedó en la otra presentación. Bueno, aquí. Es los puntos de referencia, es lo que quería decir. Desde un punto final menos un punto inicial, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, la idea de esto es mover la carga desde un punto en donde, pues, por conveniencia, en este caso, situamos en la placa negativa y nos llevamos a la placa positiva, una carga, ¿cierto? Entonces, y esto por definición nos quedaba esta integral, menos c punto ds. Por definición así lo teníamos, ¿no? Luego dijimos, pues el potencial inicial lo ponemos hasta infinito, que sea cero. Y luego también les dije algo respecto a si es carga positiva, es mayor o menor potencial. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde hay un mayor potencial aquí? ¿Dónde está la carga positiva o la negativa? ¿La positiva? Era la positiva, ¿no? Entonces aquí tenemos un mayor potencial en esta superficie. Entonces nos vamos moviendo a potenciales mayores, que fue básicamente lo que hicimos como ejercicio, por eso nos quedamos con este signo negativo que estaba aquí. Ahora la pregunta, que aquí me fijé que está más desarrollado, es cuando nosotros ponemos estos límites de integración, es pues esto de que nos movemos de un potencial mayor hasta un potencial menor, ¿no? Es por eso que queda no, queremos mover la carga de un potencial menor a un potencial mayor. Esa es la situación. Entonces nos vamos desde este potencial, aquí está la línea verde, poniendo la carga aquí y tratar de moverla hasta este punto. Es por eso que el límite va desde B hasta A. Ya no había visto la flecha, perdón. Sí. No, está bien. Sí, está como la línea de integración esa, ¿no? No, y este es otro caso, perdón. Este es el capacitor cilíndrico y este es el capacitor esférico, pero es casi el mismo procedimiento, ¿cierto? Nada más que aquí tenemos un cilindro y acá tenemos una esfera. Esta presentación ya me arruinó mis tareas. Y en este caso, el área es pues, el área de una esfera 4πr cuadrada. Este es el campo. Otra vez sustituimos el campo. Obtenemos esta expresión y tomando la definición de que la capacitancia es igual a la carga por unidad entre el potencial, pues esto nos queda finalmente esa expresión que está aquí. Y otra vez podemos hacer un análisis. ¿Qué pasa si este radio interno es lo mismo que el radio externo? Es decir, si prácticamente están situados de tal forma que la diferencia entre B y menos A sea cero, ¿cierto? De hecho, esto va a ser cero. Y otra vez, pues significa que la capacitancia va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero conforme nos vamos acercando, pues va teniendo valores altísimos y ya cuando están pegados, pues esto ya está indeterminada esa capacitancia. Y sí, nada más. Bueno, si B es mucho mayor que A, si ponemos el cascarón esférico muy grande, lejanos hasta infinito, entonces esto sería B nada más. Aquí se eliminaría B y nada más nos quedaría por A, ¿cierto? Eso es lo que estamos observando en este resultado. Bien, esto es con lo que respecta a los cálculos de la capacitancia para diferentes configuraciones. Ya vimos la configuración de plana y vimos la cilíndrica. Esta configuración cilíndrica también hay celdas de las que les platiqué del electroporador para porar células y meterles lo que uno quiera meterles ahí, desde drogas, vectores virales, pedazos de genes, hasta nanoestructuras modificadas,
etcétera, es la técnica que se usa. Todo eso es una rama de investigación, eso de que ustedes diseñen su vector o su droga y luego digan, bueno, quiero probarlo en la célula, pues se van a un explorador y lo que van a encontrar en el explorador van a ser estas situaciones. Entonces aquí lo que ustedes necesitan saber es las células cambian, tienen diferentes paredes y la diferencia de potencial que se necesita para poderla poder cambiar. Pero por lo general todos están la diferencia de potencial que se aplica para poder una célula eucariota es de 300 volts básicamente y usar un pulso eléctrico que sería como de 75 microsegundos. Es decir, una señal pulsada de lo que estoy hablando es voy a compartir de nuevo. Es que tienen, aquí está, tienen su pulso y la amplitud de este pulso es, como decía, 300 volts. Y la duración de este pulso, que está en tiempo, sería es como de 50, yo me acuerdo, 70 microsegundos es la duración de este pulso. O sea, es algo muy pequeño, ¿no? Si ustedes aumentan el tiempo, no logran polar. Si ustedes disminuyen el tiempo, destruyen la célula. O sea, ahí son experimentos que ustedes tienen que hacer y ver que suceda eso, ¿no? Que se pore y ya después ustedes hacen ese tipo de medición, ya sea observacional o indirectamente, para determinar si los agentes externos que ustedes pusieron ahí entraron. Y si entraron, ¿qué porcentaje, qué efectividad tiene su experimento de electroporación? Bueno. Una pregunta rápida, nada más. Sí, El Q de arriba era epsilon sub 0 del campo eléctrico por el área. Ese era de la ley de Gauss, ¿verdad? sí, así es. Sí, Ok. así es. Entonces, solamente vamos a poder hacer esos análisis diferenciales cuando tenemos áreas, superficies y longitudes, ¿verdad? ¿O hay algo más? No, cuando vas a aplicar Gauss, ¿quién habló? Ajá. Valeria. Valeria, cuando vas a aplicar Gauss es cuando tienes situaciones simétricas. Es cuando puedes utilizar las bondades de esta ley, de esta expresión. De esta expresión. E punto diferencial de área, que es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Y los casos que yo puse aquí son casos simétricos en donde este producto E y DA están en la misma dirección. Esto que está aquí, el elemento de área está en la misma dirección que el campo eléctrico. Por eso el producto punto es nada más la magnitud de E y la magnitud de A. Por eso sale nada más la magnitud del área. Y se puede usar, por supuesto, para otras situaciones, pero ahí se va a complicar el asunto. Pero en situaciones simétricas es cuando es muy poderosa la ley de Gauss, ¿no? Porque nada más calculamos el flujo sobre todo lo que sería esta área que está en rojo. ¿Sí? Ok, está bien, gracias. Yo Ok. tengo duda ¿Sí? con lo que dijo sobre las células. Dime. Que había dicho sobre los Faraday. ¿Los faradios? Ajá. Tenía duda porque no entendí bien en sí dónde se está midiendo eso. Ok, ahí te va. Déjame busco una imagen de la célula, ¿sale? Me voy a internet, voy a bajarla, la copio y luego la pongo. Ahora necesito imágenes. Esta. Es que tiene muchos letreros. Esta está chida. Déjame nada más que sea una célula tipo. Sí, ok. Copy. Copiar imagen. Aquí vamos.
Ay, caramba. Salud. Ok. Profe, ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No lo escuché bien, estaba con el estornudo. le dijimos salud. Ah, gracias. Aquí tenemos un cartón de una célula, ¿sí? Una célula eucariota que tiene todos sus organelos. Aquí está el núcleo gigantesco. Tenemos el aparato de Golgi. No, aquí está el aparato de Golgi, aunque también parece el aparato de Golgi. Es el retículo endoplasmático. Aquí tenemos una mitocondria. Bueno, aquí pone líneas, el citoesqueleto, es toda una red de proteína reticulada que está pegada a la parte interna de la membrana. Y esto es lo importante, la membrana plasmática. Aquí están los lípidos. Aquí lo ponen como algo bonito, pero es todo un rollo, porque aquí también hay proteínas transmembranales, hay glicosacáridos, hay proteínas, etcétera. Aquí tenemos las lisosomas que degradan las cosas, están las ribosomas, el centrosoma, el retículo endoplasmático, porque está aquí. Bueno, aquí sí, por lo general está pegado aquí al núcleo, ¿no? Porque aquí es donde se fosforilizan básicamente las proteínas que se producen debido a las ribosomas. Sale el ADN mensajero, sale por aquí, luego estos cuates leen todo esto, sale una ¿qué? Una proteína, la agarra una vesícula, se viene aquí, se funde o se funde directamente al retículo endoplasmático, y luego de aquí se envuelve en una vesícula, y luego esta vesícula sale para acá y libera la proteína, que seguramente es respuesta a algo, etcétera, ¿no? Y y ahora imagínense, a final de cuentas, la membrana plasmática, que es una bicapa de lípidos, forma lo que es la pared de la célula, ¿cierto? Cualquier objeto que quiera entrar aquí tiene que pasar por esta pared. Los iones no pueden pasar por esta pared, usan canales iónicos que aquí no están dibujados. Entonces, si se fijan, hay mucha semejanza con pensar que este es un capacitor esférico, en donde puede ser confuso aquí. La idea es, tenemos algo, y algo que mide, vamos a sumarle, son como 4 nanómetros de diámetro, ¿sí? Esto mide más o menos 4 nanómetros de diámetro, y aquí se crea la diferencia potencial. Entonces parece ser un capacitor, de hecho es un capacitor esto. Y el capacitor, así como lo medimos para el caso esférico, perdón, tendrían que usar esta ecuación. A ver, si conectan esos datos así, inclusive haciendo una aproximación vaga, epsilon 0 no sería epsilon 0, sería 80 veces epsilon 0. Ahí les va a salir el valor de la capacitancia de lo que sería la célula. Inclusive ojo, no se está midiendo la capacitancia de este objeto que estaría aquí. Se está midiendo la capacitancia que hay de aquí a aquí. Simplemente aquí se está generando, aquí hay cargas afuera, y aquí en la parte, ok, esto es una bicapa. En la monocapa externa se generan cargas, y en la monocapa interna afuera se generan cargas. Entonces aquí están mis placas capacitoras. El capacitor es esto, no es todo esto, ¿sí? Entonces aquí el radio A sería, pues aquí en esta expresión tendrían que poner A por B, que sería, si más o menos decimos que tenemos una célula de 10 micrómetros, pues una sería B sería 10 micrómetros, A sería 10 micrómetros menos 4 nanómetros, aquí sería 10 micrómetros menos 4 nanómetros, aquí pongan 80 epsilon 0, 4 de eso, y eso les va, según yo, les va a dar algo así como un microfaradio en español, ¿no? Eso es la capacitancia
de la célula. Cuando yo les hablo a ustedes acerca de que se crea, de que se usa una descarga eléctrica para romper, aquí, y es a lo que vamos ahorita, es que aquí podemos meter a la célula campos eléctricos, que pueden ser directos, alternos, de sierra, aleatorios, de pulsos. Y este objeto que está aquí tiene la capacidad de soportar esos campos, excepto cuando ya son muy intensos. Y eso es lo que también vamos a discutir un poco más adelante. Creo que voy a usar este ejemplo para ilustrar lo que se le llama el rompimiento dieléctrico. Resulta ser que va a llegar un momento en que se acumula tanta carga aquí y tanta carga acá abajo que la atracción de esta carga positiva con esta carga negativa va a ser tan fuerte que va a provocar una corriente. Y cuando ocurre esa corriente eléctrica es cuando se le conoce el electric breakdown, el rompimiento dieléctrico. Se vuelve conductor. Entonces, al conducir electricidad, lo que sucede en la célula es que esa energía es suficientemente fuerte para separar esta interacción hidrofóbica que hace que mantenga esta pared y desplaza lípidos. Se crea un hueco aquí. Los lípidos, como son hidrofóbicos, rápidamente tienden a autoensamblarse de nuevo y a cerrar ese poro. Si el poro es muy grande, entonces colapsa la célula. Y eso es un estudio con micropipetas, en una parte experimental de biofísica, es muy fácil. ¿Dónde se los pinto? Ahí, me fui muy abajo. Aquí. Aquí. Eso se hace con unos experimentos que se llaman micropipetas. Tenemos una micropipeta que está conectada a un transductor de presiones y nosotros podemos succionar como líquido. Luego se jala la célula y queda atrapada de esta manera. No sé si han visto este tipo de imágenes. Aquí está el núcleo y todo eso. Entonces, lo que se provoca es una tensión lineal sobre la célula y una tensión superficial. Y se puede calcular cuál es la energía de esa tensión. La energía de esa tensión, si mal no recuerdo, es algo así como 2 pi r sigma, luego menos pi r cuadrada por omega, por sigma. Esta es la energía que nosotros, olvídense de los detalles ahorita, esta es la energía en forma de tensión lineal que le aplicamos a la célula y de tensión superficial que le aplicamos a la célula. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo de energía que soporta esto? Para calcular el mínimo de energía lo que se hace es derivar esta cosa con respecto a R, y esto nos va a quedar 2 pi omega menos 2 pi R sigma, y esa cantidad es igual a 0. Tal forma que el radio, no, aquí ya no hay R, derivé con respecto a R, este R ya no existe, pero nada más está omega. Entonces, al despejar R, aquí 2pi con 2pi se me va y simplemente me queda sigma entre omega. Y este se le llama el radio crítico. El radio crítico, que soporta un objeto esférico, va a ser la razón entre la tensión lineal y la tensión superficial. Y luego esas tensiones lineales y superficiales nosotros podemos calcularlas debido a campos eléctricos. Podemos calcular en términos de la intensidad del campo eléctrico y por ende del potencial cuáles son los campos que debemos aplicar para no provocar el radio crítico. Si hacemos una gráfica de la energía con respecto al radio de esta ecuación, es algo así. Y este punto no podemos pasar de este radio, que lo voy a llamar radio crítico, ¿no? ¿Cómo le llaman? Radio asterisco. Este es el punto. Si el poro es más grande que este radio, entonces ya no va a cerrar la célula y va a colapsar. Y se ve bonito en los experimentos cuando nosotros poníamos fluorescencia en las células y luego las reventábamos. Hagan de cuentas que veíamos cómo explotaba ¿cómo se llama? Un planeta. Así de repente veíamos cómo
¿Han visto cómo así como se rompen las pompas de jabón? No sé si han ido al museo que está allá, ¿cómo se llama este museo? Que agarran y hacen pompas de jabón muy altas y luego revientan y se ve cómo queda la parte de la glicerina y el jabón y todo eso, y se ve cómo colapsa. Así se ve cómo colapsa una célula. Entonces, por eso se conoce con precisión, con cierta precisión, de manera teórica, qué diferencia potencial se puede aplicar a la célula para que no colapse. Entonces, no hay que aplicar tensiones muy altas y toda la parte experimental queda, sí, se queda, hay que hacerla en esta zona. ¿Sí? Y estas cantidades se pueden medir. Que ya es un poco más complicado, necesitamos un poco más de conocimiento, pero sí son cantidades medibles. Eso es con respecto a la célula y la población de la célula, y un poco más detalles acerca de la población de la célula. Eso preguntaste, o yo me emocioné y me fui por otro lado. ¿Qué preguntó? No, sí quería ubicar, como dijo, o sea, se genera entre las dos bicapas. Ajá. Y Sí, era ubicar dónde está la diferencia potencial, ¿no? Y dónde está la capacitancia. Ujú. Sí, es ahí mero, es ahí, ajá, aquí en Y esta zona. pero entonces se considera como una esfera la segunda. Sí, se modela como una esfera la célula. De hecho, cuando se suspende, porque acuérdense que es un capacitor, sobre todo es de este tipo más bien. Entonces, la celda, déjenme, tengo internet aquí, déjenles pongo. eh, si sale por ahí una. Sí, miren, aquí está una ilustración. Ay, hijo. Es un artículo. Bueno, miren, a ver si luego me deja copiar la imagen. Me salió todo un artículo publicado. ¿Cuándo lo publicaron? Aquí estoy. No, está avanzado. Aquí estamos. Me deja. Ahí está. Miren, esto salió publicado. Gente que se habla acerca de la topolación. Miren, y es una de las cosas que nosotros queremos. Qué interesante, que es una de las cosas que queremos en el laboratorio. Nosotros, aquí está la celda, aquí son platos, ¿sí? Entonces aquí está la célula, aunque la ilustración está muy chiquita. Aquí están las células y aquí están los puntos, aquí como dice son nanopartículas. Sé que son nanopartículas porque es la notación que usamos para decir nanopartículas. Se aplica el campo, se crean los poros, se meten las nanopartículas, luego estas cosas se extraen y ya se mide por otros medios cuál fue la eficiencia de introducir nanopartículas en el medio. Lo que quería era la celda, ¿no? Y ese es un artículo que se llama una optimización del método de electroporación para la entrega de nanopartículas en células vivas y medidas por inmunología de scattering de rama superficial. Bueno, eso no era lo que quería. Yo quiero una celda real, que la vean. ¿Por qué nadie pone una imagen de las celdas? Es que si le pongo celda van a salir muchas compañías que van a querer vender celdas. Ok, entonces... aquí está, aquí tenemos una imagen. Miren. Bueno, sí, esa. Gracias. Ay, caray, mejor me pongo el suéter, sino que no va a quedar. Entonces, pegar. Aquí está la celda, ¿sí la ven? Sí. Estas son las celdas de electroporación. Aquí están los platos. Díganlo. Esto es de placas paralelas.
y estas cosas, aquí está el contacto, está por acá abajo, se encajan en el lugar en donde se aplica la electroporación. Y el aparato es este. ¿Cómo se llama? Aquí está. Les voy a enseñar lo que tenemos en el laboratorio. Es este. Este es el que tenemos en el laboratorio. Este es el electroporador. Aquí está. Entonces aquí se programa la diferencia de potencial y esa celdita se conecta aquí y queda así perfecta. Simplemente uno la coloca y la conexión queda perfecta. Lo que se hizo también en el laboratorio es una modificación de este conector para poderla poner dentro, en el microscopio y para ver en vivo y en directo cómo es la electroporación, porque en este caso se mete la celda y uno no ve nada, uno nada más mete, programa, se aplica, sacas la muestra y luego la vas a medir a otro lado. Entonces, esa es la metodología normal para cuando haces la introducción de drogas en células. Pero nosotros también tenemos la capacidad de visualizar eso en vivo. De hecho, tenemos unos proyectillos por ahí para los interesados en introducir nanoobjetos a células. ¿Verdad? Que está de moda como destruir células, sobre todo que están enfermas, ¿no? Bueno, ok, esa es la parte de biofísica del trasfondo de lo que estamos aprendiendo de esto de capacitancia, ¿sí? Ay, perdón. ¿Alguna otra duda? O no sé si quedó claro. ¿Quién fue? ¿Ayeli? Anaí. Anaí, perdón. Ajá. Okay. Bueno, yo tenía duda, pero en la tarea. Ok. Ok. Sí, necesitamos dedicarle unas sesiones ya completas a las tareas, ¿no? Porque no lo hemos hecho. Yeah. Esto fue lo que les dije. Esto es el análisis de los resultados de las capacitancias. Ok, quisiera nada más terminar este tema ya para dedicarle más a los, ¿cómo se llama? A los problemas. Después, una forma en cómo nosotros podemos también trabajar las capacitancias es o hacer, imagínense ustedes que tienen esto que acabo de decirles, tienen un electroporador, tienen esta celda, y hacen un experimento. Y en lo que ustedes preparan sus células, hacen su cultivo celular, las preparan para el experimento, las estresan como quieren, luego también preparan pedazos de ADN o el fármaco, las nanopartículas y todo eso para hacer un experimento y se quedan con un buen de cosas, con un buen de material. ¿Qué tal si hacemos varios, ¿no? En donde ponemos unas células con una concentración determinada de droga, otra con mayor concentración de droga, otra con menor concentración de droga. Es decir, que no sería más fácil aprovechar el hecho de que podemos conectar esos objetos en paralelo y hacer pues muchos experimentos. Simplemente aquí lo que habría que calcular es cuál sería la capacitancia resultante en cada uno de estos capacitores. Y de forma individual, para este objeto, que es este capacitor que está aquí, sabemos que la capacitancia es la carga entre el potencial. Para el 2 es la carga 2 entre el potencial y para el 3 la carga 3 entre el potencial. El potencial es el mismo debido a que están conectados a la misma fuente de potencia, ¿sí? Entonces, la carga total que se acumulan en este capacitor, en el 1, en el 2 y en el 3, pues es la suma de las cargas acumuladas en cada uno de ellos, que es lo que se está diciendo aquí. La carga total es igual a la suma de las cargas en cada uno de ellos. Y por definición, la carga es la capacitancia por la diferencia potencial, que es el siguiente paso que se escribe aquí.
De tal forma que la capacitancia equivalente de nuestro sistema es la carga total entre la diferencia potencial. Y eso es la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Es decir, la capacitancia equivalente que este circuito que está aquí equivale a este que está acá, es que si están conectados en paralelos, los capacitores, su capacitancia se suma individualmente para dar la capacitancia total. Entonces la capacitancia de un sistema Jésimo de capacitores conectados en paralelos, pues es la sumatoria simplemente de los capacitores en forma individual. Si nosotros lo hacemos en serie, ahora tenemos una situación como se ilustra aquí en la imagen, en donde colocamos una diferencia potencial, perdón, y conectamos un capacitor 1, un capacitor 2, un capacitor 3. Y aquí la diferencia potencial sí va a cambiar de un capacitor a otro, porque la diferencia potencial pues va a caer o va a ser diferente. Es decir, aquí se crea primero la carga Q y se genera una carga menos Q. Luego de esa carga menos Q va a inducir una carga Q en este capacitor con una carga menos Q en este. Entonces, y para generar esas diferencias de cargas, pues vamos a necesitar un potencial diferente para cada uno de ellos. Entonces, podemos empezar expresando cuál es el potencial del capacitor 1. La capacitancia del capacitor 1, la capacitancia del capacitor 2, la capacitancia del capacitor 3. Las caídas de potencial a lo largo de estos capacitores, la suma de ellos debe ser la diferencia de potencial total, porque esto sería como el principio de conservación de la energía. Entonces, el potencial es la suma de las caídas de potencial, y si sustituimos por las expresiones para la capacitancia, me quedaría la capacitancia entre C1, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces la capacitancia equivalente es, si vemos, es Q entre el potencial y el potencial de esta expresión. Q se nos elimina y simplemente sería el inverso de la suma de las capacitancias individuales. Es decir, si esto que está aquí lo ponemos inverso, es decir, 1 entre CQ, entonces esto que está acá sería 1 entre C1, entonces 2. Entonces, el inverso de la capacitancia inversa es igual a la sumatoria del inverso de las capacitancias individuales, que es lo que está escrito de esta manera. Ya, esos son problemas. Problemas. Y para finalizar esta descripción de lo que sería la capacitancia, una de las partes importantes es determinar, bueno, un capacitor, pues ustedes saben que a final de cuentas su función principal es esta de almacenar energía. Ahora que está de moda precisamente el almacenamiento de energía, y que, por ejemplo, ya no solamente son platos conductores, sino que ya es una mezcla entre un plato conductor, una capa de unas sales de litio, grafeno, y en el otro ánodo también es compuestos, muchos de ellos inclusive tienen secreto, ¿cómo se llama esto?, de patente o industrial, porque son, a final de cuentas, las pilas de litio que están de moda ahora. Y esto tiene tendencia y tiene mucho futuro, porque es, a final de cuentas, como yo almaceno la mayor cantidad de energía usando unas pilas, porque lo que nosotros estamos viendo en estos capacitores son pilas, a final de cuentas. Y estas pilas, bueno, ¿cómo lo medimos primero teóricamente? La forma de medirlo es tratar de determinar, bueno, pues la energía potencial de nuestro sistema del capacitor, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros en nuestro sistema de placas paralelas, lo voy a traer de nuevo acá, copiar. Para escribirlo aquí. Este es el sistema que yo quiero analizar. Entonces, aquí sabemos que acumulamos carga negativa, carga positiva.
Entonces, para determinar cuál es la energía que yo estoy almacenando aquí, lo que voy a hacer es tratar de calcular cuál es el trabajo que me costaría mover una carga desde uno de los platos hasta la otra placa. Y ese trabajo, pues va a ser proporcional a la energía que yo estoy almacenando, que es lo que se está diciendo aquí, ¿no? Transferir una carga de un plato al otro. Y hay una diferencia potencial entre estos dos platos, ¿sí? Aquí lo estamos diciendo. También ilustramos varias veces anteriormente. Hay una diferencia potencial, entonces nosotros sabemos que el trabajo que nosotros queremos calcular es el potencial por el diferencial de carga. El potencial de unas placas paralelas es carga por unidad de capacitancia. Al integrar, entonces me queda que el trabajo es igual a la integral del diferencial de W, que es igual a la integral de esta expresión. Supongamos que la capacitancia es constante, que no depende, ver que es constante, la sacamos de la integral, y vamos desde llevar una carga que es 0 a una carga Q, o sea, el trabajo que me costaría, ¿no? Y eso simplemente es, la integral de esto sería Q cuadrada entre 2. Y finalmente, esto que está aquí, el trabajo que se almacena en forma de energía potencial, es la carga cuadrada entre 2C. Ese es el resultado que me queda. Sabemos que Q entre C es la diferencia de potencial. Si multiplico arriba y abajo por C, esto me va a quedar C cuadrada, me va a quedar el potencial al cuadrado, pero por C, y entonces en términos de la capacitancia del potencial, me quedaría que esta es la energía que yo almaceno en lo que sería nuestro capacitor, ¿sí? Podemos expresarlo en términos de la densidad de energía eléctrica. La densidad de energía eléctrica es el potencial por unidad de volumen. Bueno, sustituimos CB cuadrada entre 2, que era lo que teníamos anteriormente. Usamos la definición de la capacitancia, que era epsilon 0 A sobre D, y en términos de esas expresiones me queda que el potencial es 1/2 de epsilon B sobre D al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta expresión B sobre D es básicamente el campo eléctrico, ¿sí? Y entonces el campo eléctrico o el potencial es simplemente E por D. De hecho, esa ecuación la conocemos de aquí, ¿no? De cualquiera de estas, pero de los paralelos, aquí está. Aquí está. La diferencia potencial, si es un camino lineal, sabemos, bueno, aquí está de hecho. B es igual a E por D. Si usamos esa expresión, entonces finalmente nos queda que la densidad de energía es igual a 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Y esta es la expresión que realmente da o la que se usa normalmente para hacer los análisis, ¿no? Teóricos. Experimentales, pues nos regresamos a esto, porque estas son cosas que podemos medir. Podemos medir el potencial, podemos medir la distancia de separación, y en forma teórica analizar cuál es la energía que yo puedo almacenar en un determinado sistema de capacitores, o al menos ahorita para el capacitor lineal o de placas paralelas, es simplemente 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. En todo este análisis que hemos hecho, tenemos este epsilon 0 que está aquí, pero es obvio pensar que en nuestro sistema de capacitores podemos poner algo, un medio, y por lo general se pone un medio que está ahí. De hecho, en teoría, esta gente que trabaja los sistemas de almacenamiento, que son las pilas, que es todo un área ahorita de investigación muy, ¿cómo llamarlo? Muy activa. Es también, no solamente es en diseñar las placas, que les digo que ahorita llevan hasta grafeno y sales de litio. Por eso todo el mundo, sobre todo las potencias económicas, están peleando los suministros de litio. Por eso es esta bronca de Baja California, donde se descubrió que hay litio, y los gringos pues se quedaron bien enojados porque los chinos le ganaron la explotación de esa mina. No hay gente rica, aficionada en México para quedarse con esas minas y generar y hacer pilas. Y también hay no sé si sepan ustedes, en la frontera entre Zacatecas y San Luis hay una mina de litio. Pero ¿por qué
¿Ustedes saben por qué está funcionando en Baja California y no en San Luis, que se pudo haber generado muchos trabajos? Y aparte, si ahora con este gobierno realmente les cobran lo que deben de cobrarle a los que explotan los recursos naturales de México, pues va a ser, el Estado y la nación obtienen mucho dinero. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre por qué se fueron allá y no aquí, y no están aquí, y no están en San Luis? Comentario cultural, diga. Puede que sea por la calidad. La calidad es buena, la que está ahí en San Luis. Comparten, está entre San Luis y Zacatecas, entonces los dos estados comparten esa mina, o pueden compartir los beneficios de esa mina. Es de buena calidad. Hay otro problema. El problema está en los métodos de extracción. De hecho, no es rentable la forma en cómo se puede extraer en San Luis, porque no se conocen métodos de extracción que sean eficientes, costeables. Y yo lo que veo más importante es que sean menos contaminantes, porque si se ponen a extraer cosas, la contaminación que generan, de por sí cualquier mina genera contaminantes a través de los jales, que dejan ahí tirados, ¿no? Entonces, esa es la situación. Parece que el litio, o la forma en cómo está el litio en Baja California, es más fácil de extraer que el litio que está en San Luis. Y eso ya es cuestión de una plática de gente de metalurgia de la universidad. Bien, entonces preguntas hasta aquí. ¿Qué es este dato? Los materiales, ¿no? Los materiales que se ponen en medio del capacitor. Y cómo aumenta la capacitancia o la Pyrex. ¿A poco no sabía que el Pyrex se usaba como medio de capacitor? Pyrex tenemos casi todos los cristalería que tenemos en los laboratorios es Pyrex. Titano, cerámicas. Muy interesante. Bueno. Ok, faltaría esto. Ok, bueno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, voy a aprovechar para... ¿Cuál era la duda de la tarea? Necesito poner el libro. Pregunta, déjelo veo. Pues me costó el 49, creo que no lo abordé bien, porque Déjame verlo. Capítulo 25, no, 24, ¿verdad? ¿Qué número? el 49. Un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial no uniforme. Está bonito. Donde C es una constante y R se mide a partir del centro del disco a un punto en la superficie del disco. Determine por integración directa el potencial en R. Ok. Ahora nos vamos a... ¿Cómo se llama esto? Drive. ¿Qué número es tu registro? Ay, qué pena. Ese no creo que esté bien nada de lo que hice. Pero la idea es ver qué hiciste para decirte... 321086. Hijo. ¿Es el que tengo duplicado? Ok. Es que
Ya ve que nos Ajá. asignó números y no eran los correctos. Entonces, pues yo le puse al mío y no sé si a alguien le falte cambiar el. Ah, el suyo. Ah, El 40 y 40, 49. ¿Es 49? sí, 49. Ok, lo estoy viendo. Estás aplicando esta expresión, diferencia de potencial K de Q entre esto. Bueno, si entiendo, te refieres a que pusiste una diferencia. Hiciste un disquito, ¿no? Supongo. Ajá. Sí. Sí, sí, porque aquí está el diferencial de carga, el diferencial de A, el coseno de teta, R, el coseno de teta supongo que es el vector R' que va desde el disco hasta R. Y luego sustituyes todo, ¿no? K, sigma, 2pi, integras, te quedas de 0. Ok, sí, de 0 a R, ¿no? Porque es el. Ok, R cuadrado. Te queda así. Te queda R cuadrada más X cuadrada. Pues, Bueno, ok. Supongamos que sí, ese es un cambio de variable. Y luego ese cambio de variable. Mira, ¿cómo se llama? La metodología se ve correcta. Ver detalles, esto ya sería otra cosa, ¿no? Y tu resultado te da K, C, pi, R cuadrado más X cuadrado. Igual, no mandas X a infinito y tú esperas que una diferencia te quede como una carga. ¿Y qué es C, oye? Tu resultado pone C, pero no yo dónde esté C. Ah, C es una constante, la sí, distribución de carga. Ah, espera un momento. Hay una distribución de carga aquí. Ya vi. Eh, Fíjate que es mejor calcularle primero el campo eléctrico que se produce debido a esa distribución de carga y luego con este campo eléctrico calcular el potencial, yo creo. Que más o menos es lo que se hace al final de cuentas. Pero porque tenemos una distribución de carga, esa distribución de carga tendría que ser Q es igual a la integral desde 0 a R de sigma, que sería C por R, diferencial diaria en coordenadas cilíndricas sería R de teta. Y se tendría que integrar eso para obtener la carga del cilindro. Es, es básicamente. y no sale si aquí lo hago también en vez de integrando R, integrando teta o. No, está bien. O sea, a final de cuentas tienes que integrar. Es que digo, A 2pi R de R. O sea, es que la integración nada más depende de R. Sí, está bien, ¿no? Aquí coseno de teta lo expresaste como X. Es lo que te digo, que si te quedaba bien eso, porque coseno de teta sustituyes y te sale X. ¿Dónde te comiste X, oye? X entre R cuadrada más X cuadrada. Y luego ya no veo X. Déjame. Ah, caray. Estoy hablando al aire y no les estoy enseñando nada, ¿verdad? Yo porque tengo mi libreta aquí al lado, si no. Sí, los chavos, pero los demás. Ok, ahí está. Esto es lo que estábamos viendo. Ah, y decía, bueno, pues sí, el procedimiento se ve correcto, pero aquí coseno de teta, cuando sustituyes este coseno de teta, te debe quedar x entre r cuadrada más x cuadrada. Aquí x, no sé dónde quedó. La puse como R, creo. Ah, Ya ni me no, pues, acuerdo que estaba así. no, x no es r, ¿no? Ah. Sí, ahí me Sí, no, equivoqué. sí, ahí te digo. Ok, vamos a repasar con calma estos problemas. Ya vamos a tomar sesiones de problemas más adelante, ya para analizarlos cada uno con detalle, para yo resolverlos y luego ya decirles, ok, así lo resolví yo, y para revisarlos con mayor precisión.
Ya tenemos un buen conjunto de problemas. Desde Column hasta este momento ya nos da para unas sesiones de unas 2, 3, 4 clases de puros problemas. Y acabando estas sesiones de problemas, tenemos que programar nuestro primer examen, que va a ser hasta potencial, básicamente. ¿Qué día? Decir, si yo programo clases de problemas, sería martes, jueves, viene viernes, 1, 2, 1, 2. ¿Les parece el examen el miércoles 6 de octubre? La siguiente semana, ¿verdad? Sí, es Sí, el está miércoles 6 de octubre. Perdón, yo tengo dudas. ¿Son capítulo del 22 al 25 sería? En términos de capítulos no me lo sé, sería del 22 al 24. Sí, el que estamos ahorita. Ajá. Ok. Ya después viene 25 hasta 27, básicamente. Entonces, así le hacemos. ¿Les parece? Vamos a hacer puras revisiones de problemas de ahora en adelante hasta antes del examen. Ok, yo sí necesito mucho eso. Muy bien, no hay problema, lo vamos a hacer. Muy bien, muchachos, les dejamos aquí hoy y nos vemos el miércoles. Permíteme. Está bien. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? Muchas gracias.